A veces, paseando por una gran ciudad, te detienes frente a una escultura de mármol en un parque, o admiras la fachada de un edificio antiguo de piedra caliza. Mm, Y si te fijas bien, notas algo. Los rasgos de una cara que antes eran nítidos se han vuelto borrosos. Las inscripciones de una placa apenas se leen. sí, una textura que debería ser lisa ahora es rugosa, casi como si se estuviera desmenuzando. Y la pregunta que surge ¿es esto simplemente el paso del tiempo? ¿O está ocurriendo algo más? ¿Un proceso químico activo que podemos, no sé, describir? Me encanta esa imagen, un laboratorio al aire libre. Porque es lo que parece. Es que es exactamente eso. No es el tiempo como un concepto abstracto que lo desgasta todo. No, es la interacción constante, física y química, entre los materiales geológicos de esa escultura, el agua de la lluvia, la hidrosfera, y el aire que la rodea, la atmósfera. Una conversación entre ellas, por así decirlo. Justo. La geoquímica nos da las herramientas para descifrar esa conversación química. Y como vemos en esos detalles borrados, a veces esa conversación se vuelve muy agresiva. El objetivo de este análisis es precisamente usar esos principios para explicar por qué materiales que consideramos eternos, como el mármol, son en realidad vulnerables. Ok, vamos a desgranar esto. La clave entonces no es el tiempo, es la química. Pero siempre he pensado que el mármol era casi indestructible. En Roma hay estatuas, edificios con 2000 años de antigüedad. ¿Qué tiene esa piedra en particular que la hace tan sensible a la lluvia? Esa es la gran paradoja, ¿verdad? Lo vemos como un símbolo de permanencia, pero su talón de Aquiles está precisamente en su composición química. En la química. Sí, tanto el mármol como la caliza, que son las rocas que más se han usado en monumentos históricos. Las clásicas, sí. Exacto. Pues en esencia son la misma cosa. Están compuestas principalmente por un mineral llamado calcita. ¿Calcita? Sí, y la calcita no es más que carbonato de calcio. El mármol, para que nos entendamos, es simplemente una caliza que ha sido cocinada por la presión y la temperatura dentro de la Tierra. Ah, vale. Este proceso, que llamamos metamorfismo, lo que hace es recristalizar la calcita. La hace más densa, más compacta, a menudo más bella, pero no cambia su química fundamental. Sigue siendo carbonato de calcio. Calcio. Como en los huesos o las conchas marinas. ¿Tiene algo que ver? Has dado en el clavo. Es exactamente el mismo principio químico. El carbonato de calcio es la base de las conchas de los moluscos, de los corales. Claro. Y aquí está el punto clave. Esa composición química lo hace inherentemente susceptible a la disolución por ácidos. No es un defecto del material, ¿eh? Es una propiedad fundamental. Entiendo. Y al igual que una concha se disolvería rápido en un ácido fuerte de laboratorio, a la piedra le pasa lo mismo, solo que con los ácidos que se encuentran en su entorno y, por supuesto, mucho más despacio. Su reactividad es la clave de todo. Entendido. Si la clave es esa reacción con los ácidos, la pregunta obvia es, ¿de dónde viene el ácido? Hablemos de la lluvia. Yo pensaba que el agua de lluvia era lo más puro que había, ¿o es que es ácida por naturaleza? Es una pregunta excelente, porque la respuesta es un poco de las dos cosas, y la diferencia es crucial. A ver, Para empezar, el agua de lluvia nunca es químicamente pura. Nunca tiene un pH perfectamente neutro de 7. Al caer a través de la atmósfera, de forma completamente natural, disuelve dióxido de carbono, el CO2, que está presente en el aire desde siempre. el que exhalamos nosotros, el que usan las plantas, ese mismo. Una pequeña parte de ese CO2 reacciona con el agua y forma una cantidad minúscula de un ácido muy débil, el ácido carbónico. Ah, Esto le da a la lluvia natural, la que ha existido durante millones de años, una acidez muy ligera, con un pH en torno a 5,6. o sea que ya es un poquito ácida de por sí. Un poquito. Esta acidez natural es suficiente para causar una meteorización química, una disolución, pero a una escala de tiempo geológico. Hablamos de procesos que tardan miles o millones de años en ser visibles. De acuerdo. Entonces hay una meteorización de base, lentísima, que forma parte de los ciclos naturales. Es el paso del tiempo en su sentido más geológico. ¿Dónde entra en juego entonces la famosa lluvia ácida, de la que tanto hemos oído hablar? ¿Qué la hace diferente? Aquí es donde la historia se acelera y se vuelve mucho más agresiva. Lo fascinante, desde el punto de vista geoquímico, es cómo la actividad humana cambia drásticamente esta ecuación. Claro.
La quema de combustibles fósiles, sobre todo el carbón y el petróleo en centrales energéticas, en la industria y en los tubos de escape de los coches, libera a la atmósfera grandes cantidades de otros gases. Gases que no estaban ahí de forma natural, o no en esa cantidad. Exacto. Principalmente son óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Son esos gases que asociamos a la contaminación del aire de las grandes ciudades. En el mundillo de la química, para abreviar, los llamamos SOx y NOx. Y estos gases no se quedan flotando sin más. En la atmósfera reaccionan con el vapor de agua de las nubes, con la humedad del aire. Y me imagino que no forman un ácido débil como el carbónico. Ni mucho menos, forman ácidos mucho más fuertes y corrosivos. El óxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico y los óxidos de nitrógeno en ácido nítrico. Son ácidos muy potentes. Ostras. El resultado es que la precipitación, ya sea lluvia, nieve o niebla, puede llegar a tener una acidez 100 veces mayor que la de la lluvia natural. Ya no estamos hablando de un agente de meteorización lento y geológico. No. Lo hemos convertido en un agente geoquímico intensificado que ataca y disuelve los minerales como la calcita a una velocidad de vértigo. Es una imagen potente. Entonces, tenemos la ecuación completa. Por un lado, una roca reactiva, el mármol, y por otro, una lluvia que hemos sobrecargado con ácidos fuertes. ¿Cómo se traduce exactamente esta batalla química en el daño que vemos en esas esculturas? Aquí es donde conectamos el proceso geoquímico, que es invisible, con las manifestaciones físicas que observamos. La disolución del carbonato de calcio por estos ácidos se manifiesta de varias formas muy claras. La primera, y la más evidente, es la pérdida de relieve. Lo que comentábamos al principio, las caras borrosas. Exacto. El ácido no ataca la superficie de manera uniforme. Por su naturaleza, disuelve preferentemente las zonas con más superficie expuesta. Las aristas, los bordes afilados, los detalles finos. Es una cuestión de pura geometría a nivel microscópico. Claro. Por eso, la nariz de una estatua, los pliegues de una túnica o las letras de una inscripción son los primeros en desaparecer. Se están borrando literalmente los detalles a nivel molecular. Es como si una lija química invisible estuviera puliendo la piedra constantemente, borrando la historia. Y lo de la textura que se vuelve rugosa, eso significa que la piedra se está, literalmente, desmoronando. Esa es una analogía perfecta. El segundo efecto es precisamente ese, lo que llamamos corrosión y picado. A medida que los cristales individuales de calcita en la superficie se van disolviendo, la piedra pierde su cohesión. Se vuelve porosa, áspera al tacto, como una galleta que se humedece. Exacto. Es el inicio de la desintegración. Pero hay un fenómeno aún más llamativo y complejo, especialmente en ambientes urbanos. Te refieres a esas costras negras que a menudo cubren partes de los edificios antiguos, ¿verdad? ¿Siempre he pensado que era simplemente suciedad o hollín acumulado? Pues esa es la idea que tiene la mayoría de la gente, pero tiene mucha más miga. Esas costras negruzcas son en realidad un producto secundario de la propia reacción geoquímica, no es solo suciedad pegada. Espera, ¿cómo? ¿La piedra se convierte en otra cosa? En cierto modo, sí. Cuando el ácido sulfúrico de la lluvia ácida reacciona con el carbonato de calcio de la piedra, uno de los productos que se forma es sulfato de calcio. Y el sulfato de calcio es el mineral que todos conocemos como yeso. No puede ser. La superficie del mármol se está convirtiendo en yeso. En las zonas donde la reacción es más intensa, sí. Este yeso puede recristalizar en la superficie de la piedra, creando una nueva capa, una costra. Ajá. Y aquí viene el problema. Esta nueva capa de yeso es porosa y algo pegajosa, y funciona como un papel matamoscas para toda la porquería del aire. Las partículas de hollín de los coches, el polvo industrial, todo se queda pegado ahí. Eso es lo que le da el color negro. Eso es lo que le da ese color negro tan feo. Entonces, no es que la suciedad manche la piedra, es que la piedra crea una nueva superficie que atrapa la suciedad. Eso lo cambia todo. Exacto. Y el verdadero peligro es que esta costra de yeso y suciedad tiene propiedades físicas distintas a las de la piedra original. Se expande y se contrae de forma diferente con los cambios de temperatura y humedad. Y se rompe. Con el tiempo esto genera tensiones y la costra acaba por desprenderse, por caerse a trozos. Y cuando se cae, no se lleva solo la suciedad, se lleva consigo una capa de la piedra original que había debajo. No es solo un problema estético. Es un proceso que destruye activamente el monumento. Es increíble.
Estamos hablando de un proceso que suena totalmente geológico, de rocas transformándose, pero que vemos ocurrir en el lapso de nuestras vidas, en el centro de nuestras ciudades. Esa es la clave de todo el asunto. La diferencia fundamental está en la escala de tiempo. Estamos observando en unas pocas décadas un grado de meteorización que, de forma natural, con la lluvia del CO2, tardaría milenios. Claro. Es un ejemplo perfecto de libro de texto de cómo un cambio en la química de la atmósfera, provocado por nuestra actividad, produce un efecto geológico visible y acelerado a escala humana. Entonces, si damos un paso atrás para ver la imagen completa, ¿qué significa todo esto? Cuando miramos esa estatua desgastada en la plaza, ¿qué estamos viendo realmente desde una perspectiva geoquímica? Estamos viendo una ilustración perfecta de cómo funciona el sistema Tierra de forma integrada. No es un problema aislado de la piedra, ni de la lluvia, ni del aire. Es el resultado de una cadena de eventos que conecta las diferentes esferas del planeta. Un efecto dominó. ¿Un efecto dominó a escala global? Sí, A ver, desglosa esa cadena para que lo vea claro. claro. Primero, la actividad humana, que forma parte de la biosfera, libera compuestos de azufre y nitrógeno a la atmósfera. ¿Vale? Segundo, la atmósfera se carga con estos compuestos, que alteran la química de la hidrosfera, es decir, del agua, de las nubes y la lluvia. Y tercero, esta agua, químicamente alterada, cae y reacciona directamente con la litosfera, con las rocas de nuestros monumentos. O sea que esa cara borrosa en la escultura no es solo una anécdota. Es la prueba visible de una interconexión a gran escala. Lo que sale por el tubo de escape de un coche en un punto del planeta acaba, literalmente, disolviendo una piedra en otro. Exactamente. Y eso subraya el enorme valor didáctico de este ejemplo. Nos permite ver la geoquímica en acción. Normalmente, los procesos geoquímicos son invisibles, ocurren muy lentamente o a grandes profundidades. Escapan a nuestra percepción. Eso es. Pero en este caso, la geoquímica está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestras ciudades, afectando a objetos que valoramos culturalmente. Es una aplicación directa y tangible de principios como el equilibrio químico, la disolución y las reacciones agua-roca. Es un recordatorio visible. Sí, un recordatorio de que las acciones en una esfera del planeta tienen consecuencias directas en las otras. Y esto inevitablemente plantea una pregunta. Una vez que entendemos el proceso de destrucción, ¿qué otras implicaciones tiene? ¿A dónde va todo ese material que desaparece? Aquí podemos lanzar una idea final para la reflexión. Nos hemos centrado en la disolución, en lo que se pierde de la escultura, pero uno de los principios básicos de la química es que la materia no se crea ni se destruya. Solo se transforma. Se transforma y, muy importante, se transporta a otro lugar. ¿A qué te refieres? ¿Qué ocurre con todo ese calcio que formaba la nariz de la estatua y que ya no está ahí? No se desvanece en el aire. Todo ese calcio, esos iones de bicarbonato y de sulfato que la lluvia arranca de la piedra, son disueltos en el agua. El agua escurre por la fachada, llega a la acera, se cuela por las alcantarillas y entra en los sistemas fluviales. Y de ahí el río. Desde ahí viaja río abajo y finalmente, después de un largo viaje, llega al océano. O sea que la estatua se está lentamente vertiendo en el mar. De una forma muy literal, sí. Este proceso localizado de deterioro que vemos en una ciudad es, en realidad, una etapa inicial en el gran ciclo geoquímico de los elementos a escala planetaria. Es un ciclo que redistribuye los componentes de los continentes a los océanos, un ciclo que nosotros, sin quererlo, hemos acelerado. Increíble. La historia de esa escultura no termina cuando sus rasgos se borran, simplemente su materia continúa su viaje en el océano.